se presenta con alguna frecuencia y que se puede presentar mucho más si no hacemos, pues, por supuesto, un control adecuado en nuestros pacientes que están en embarazo. Tenemos a nuestra residente, la doctora María Daniela, nos va a hablar del tema de fetopatía diabética y estos detalles adicionales con relación a más allá de la glucosa. Y le damos también la bienvenida y las gracias a la doctora María Isabel Sánchez, que está aquí presente con nosotros el día de hoy. Una residente excelente en su momento y que, como pueden observar, pues es especialista en materno-fetal, y le damos las gracias por haber asesorado a la doctora Daniela y por estar aquí con nosotros. Bienvenida también, doctora. Bienvenidos todos a nuestra reunión académica. Y bueno, muchas gracias. Adelante, doctora María. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es María Daniela Gil, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES. El día de hoy traigo esta charla titulada Fetopatía diabética, más allá de la glucosa, la historia que cuenta el feto. Y mi asesora es la doctora María Isabel Sánchez Montoya, como presentó la doctora Adriana, a quien le agradezco por la asesoría durante la charla y por el acompañamiento el día de hoy. Como introducción al tema, la importancia es que el diagnóstico de fetopatía diabética definitivamente es fundamental porque nos permite identificar oportunamente alteraciones fetales secundarias a esa exposición intrauterina a hiperglicemia materna, y esto va a tener implicaciones directas en la prevención y el manejo de complicaciones perinatales graves. En cuanto a la definición, la fetopatía diabética va a ser ese conjunto de alteraciones morfológicas y funcionales en el feto y en el recién nacido, que van a ser secundarias a esa exposición intrauterina a la hiperglicemia materna, ya sea por diabetes pregestacional o por diabetes gestacional. En cuanto a epidemiología de las pacientes embarazadas, un 1% van a tener diabetes mellitus pregestacional y un 12% van a desarrollar diabetes mellitus gestacional. Y de estas pacientes se ha reportado que el 33.3% de los hijos de madres diabéticas van a presentar niveles elevados de insulina en líquido amniótico, es decir, uno de cada tres nacidos vivos. Y la hiperinsulinemia va a ser el principal mediador de macrosomía y de ese aumento en la masa grasa neonatal. Les traemos esta revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2025, cuyo objetivo era determinar el impacto de la diabetes tipo 2 en el embarazo comparada con la diabetes tipo 1, la diabetes gestacional y el embarazo sin diabetes. Ellos realizaron una búsqueda de estudios observacionales de cohorte desde el año 2009 al año 2024, y los resultados primarios que evaluaron fueron las anomalías congénitas, el número de mortinatos, el número de mortalidad neonatal y perinatal, el peso al nacer, la tasa de fetos grandes para edad gestacional, de fetos pequeños para edad gestacional y la macrosomía. Ellos lograron incluir en esta revisión un total de 47 artículos para analizar 84.421 pacientes con diabetes tipo 2, 34.751 con diabetes tipo 1, 243.243 con diabetes gestacional y de control casi 5.400.000. Ellos encontraron que, en comparación con los embarazos con diabetes tipo 1, las mujeres con diabetes tipo 2 presentan mayor probabilidad de tener bebés pequeños para edad gestacional y asimismo mayor mortalidad perinatal y neonatal. Al compararla con la diabetes gestacional, las pacientes con diabetes tipo 2 tuvieron mayor probabilidad de tener anomalías congénitas, bebés grandes para edad gestacional y también mayor riesgo de tener mortalidad perinatal y muerte fetal. Y en comparación con los embarazos no diabéticos, las mujeres con diabetes tipo 2 tuvieron mayor probabilidad de tener bebés con anomalías congénitas, grandes para edad gestacional, mortalidad perinatal y muerte fetal. Se concluye entonces que estos embarazos con diabetes tipo 2 se asocian a mayor mortalidad perinatal con respecto a otras formas de diabetes en el embarazo, y que debido a que la prevalencia de diabetes tipo 2 es cada vez mayor, es necesario que nosotros como personas de salud y a medida de política pública nos concienticemos sobre los resultados adversos asociados a esa patología para que podamos mejorar la atención de las pacientes y los resultados de estos bebés.
Vemos que la descripción inicial de esta relación entre la diabetes materna y las alteraciones fetales se remonta al primer caso documentado de diabetes en el embarazo en 1823, lo que sugiere que ya se reconocía la influencia de la diabetes materna sobre el feto. Sin embargo, como tal, el término y la conceptualización moderna como tal de la patología fetal a la diabetes materna se desarrolló posteriormente. En 1980, el doctor Frenkel, que es un endocrinólogo, describió el concepto de la teratogénesis mediada por combustible para explicar los mecanismos fisiopatológicos asociados a esta enfermedad. Es muy importante, para empezar a hablar de fisiopatología, tener en cuenta y recordar que a nivel placentario la glucosa va a pasar libremente a través de la placenta, sin embargo, la insulina no. Y el feto como tal va a empezar a producir su insulina a partir de la semana 11. El exceso permanente de la glucosa al feto va a estimular las células de los islotes pancreáticos fetales para aumentar la producción de insulina y va a inducir gradualmente que haya hipertrofia e hiperplasia. La fetopatía diabética se va a desarrollar a través de mecanismos fisiopatológicos complejos que van a afectar múltiples órganos fetales, principalmente como consecuencia de la hiperglicemia materna crónica y la hiperinsulinemia fetal asociada. Vamos a tener entonces alteraciones a nivel de sistema nervioso central, de corazón, de hígado, de riñón y también de tejido adiposo y crecimiento corporal, que ya los vamos a desglosar. A nivel del sistema nervioso central, la hiperglicemia materna durante esa organogénesis incrementa el estrés oxidativo en el neuroepitelio y va a activar vías proapoptóticas y altera la proliferación y la diferenciación neuronal, lo que puede resultar en defectos del tubo neural y otras malformaciones del sistema nervioso central. Y además, se ha identificado alteraciones en factores neurotrópicos y en la señalización de la vía WNT, así como la deficiencia de nutrientes críticos como los retinoides y la tiroxina, que van a afectar la mielinización. Además, se observan cambios en el metabolismo de los neurotransmisores. A nivel cardíaco, la hiperglicemia materna va a causar esa hiperinsulinemia fetal y la exposición fetal a la hiperglicemia materna va a causar que se estimule el crecimiento miocárdico y la síntesis proteica, resultando en hipertrofia septal y ventricular. Y además se ha documentado disfunción diastólica y alteraciones en la contractilidad, incluso en ausencia de cardiopatía estructural mayor. Vemos que el estrés oxidativo y la disfunción mitocondrial inducidos por la hiperglicemia van a contribuir como tal a que haya una apoptosis y un remodelamiento cardíaco. Y también se ha reportado que los cambios epigenéticos y en la expresión de microARNs participan en la alteración del desarrollo cardíaco como tal. Y se ha descrito que estos fetos pueden desarrollar miocardiopatía hipertrófica e insuficiencia cardíaca neonatal en los casos más severos. A nivel renal, vemos que la hiperglicemia materna va a alterar la morfogénesis ureteral y la nefrogénesis. Esto va a resultar en una disminución del número de nefronas que puede predisponer incluso a enfermedad renal crónica en la vida adulta. Y también se ha reportado que hay una alteración en la señalización durante el desarrollo renal temprano con un impacto persistente, incluso si el control glucémico se restablece posteriormente. Y se han reportado malformaciones de tipo uréteres dilatados e diuréter, y además, ese riñón fetal va a responder a un aumento de la producción de orina y un aumento de volumen de líquido amniótico. Con respecto al hígado, a nivel hepático, el hígado va a responder a esa hiperinsulinemia fetal mediante una adaptación del metabolismo para incrementar la extracción de oxígeno. Y también va a aumentar la síntesis de glucógeno con el objetivo de compensar el consumo metabólico. La aceleración de el metabolismo oxidativo hepático en un contexto de relativa hipoxia va a promover como tal la síntesis de eritropoyetina y la estimulación de eritropoyesis extramedular, y por ende vamos a observar también hepatomegalia y aumento del hematocrito fetal. A nivel del tejido adiposo y crecimiento corporal, la hiperinsulinemia fetal va a estimular la lipogénesis y el depósito de tejido adiposo subcutáneo, y esto va a contribuir a la macrosomía y al crecimiento desproporcionado que se da principalmente en el abdomen y en las extremidades.
y también va a haber una adaptación a ese aumento de disponibilidad de glucosa y se van a presentar cambios en utilización de sustratos energéticos y expresión de genes relacionados tanto con el metabolismo lipídico como glucídico. Sobre el diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico de fetopatía diabética mediante ecografía se va a basar en las alteraciones morfológicas y de crecimiento fetal asociadas a esa exposición intrauterina de hiperglicemia materna. Y los hallazgos ecográficos que vamos a encontrar son crecimiento fetal excesivo, agrandamiento de hígado, páncreas, glándula suprarrenal, cambio en composición corporal fetal, alteraciones cardiovasculares y polihidramias. Con respecto al cambio de composición corporal fetal, vamos a ver que se presenta un aumento en el tejido adiposo subcutáneo, específicamente en las extremidades, y este de hecho puede evaluarse de manera ecográfica con la medición de áreas y volúmenes de tejido brazo en los brazos y en los muslos. Y también se evidencia agrandamiento selectivo del hígado, del páncreas y de la glándula suprarrenal, que son órganos metabólicamente activos, y este aumento de longitud y volumen hepático e incremento del tamaño del páncreas y la glándula suprarrenal se han correlacionado con mal control glicémico materno y con los niveles de hemoglobina glicosilada. Y de hecho, estos hallazgos se ha demostrado que pueden preceder o acompañar la macrosomía. El polidramnios vemos que suele asociarse a fetos macrosómicos por la fisiopatología que les mencioné ahorita, se asocia con mayor frecuencia a mal control glicémico materno. Su presencia puede correlacionarse con valores elevados de hemoglobina glicosilada. Hemos visto que se asocia un mayor riesgo de parto pretérmino y de necesidad de cesárea, pero realmente no se ha demostrado que por sí solo este polidramnios vaya a incrementar el riesgo de resultados adversos graves como mortalidad perinatal, hipoglicemia neonatal, comparado con embarazos diabéticos sin polidramnios. Con respecto al crecimiento fetal excesivo, vamos a tener macrosomía, cuyo impacto de la edad gestacional en el crecimiento fetal excesivo se ve reflejado en otro término que es grande para edad gestacional, es decir, cuando el feto está creciendo por igual o por encima de un percentil 90, y este es el hallazgo más característico y se asocia con un mayor riesgo de complicaciones perinatales. Y la circunferencia abdominal es el parámetro más sensible para detectar el crecimiento desproporcionado típico de la fetopatía diabética, pero nos preguntamos cuándo consideramos aumentado un perímetro abdominal. Traemos este artículo publicado en 2003 que se realizó con la premisa de que el hiperinsulinismo fetal era un fuerte predictor de crecimiento excesivo y de fetopatía en embarazos con complicaciones diabéticas. Este es un estudio retrospectivo realizado en Alemania. Ellos evaluaron 121 mujeres, 32 mujeres con diabetes pregestacional y 89 mujeres con diabetes gestacional. Y lo que hicieron fue medir la insulina en líquido amniótico en tercer trimestre. En diabetes gestacional, cuando los niveles de glucosa eran limítrofes con respecto a las metas o cuando el peso fetal estimado se encontraba por encima del percentil 95, y en diabetes pregestacional para evaluar si esa dosis que le estaban poniendo de insulina estaba siendo suficiente. El objetivo fue examinar la relación entre las mediciones de insulina en líquido amniótico y el perímetro abdominal en el momento que se hizo la amniocentesis y determinar un umbral para los percentiles del perímetro abdominal que permitiera identificar los niveles de insulina en líquido amniótico de bajo y alto riesgo sin que hubiera necesidad de hacer una amniocentesis. Previamente, ellos habían determinado que un nivel de insulina en líquido amniótico mayor o igual a 7 iba a representar el percentil 90 de su población obstétrica no diabética. Inicialmente, ellos evaluaron una gráfica que llamamos curva ROC, donde evaluaron el rendimiento de los percentiles de perímetro abdominal según la edad gestacional como predictor de nivel de insulina en líquido amniótico, inicialmente mayores o iguales a 7, que es la gráfica que ven a la izquierda señalado en verde. Ellos encontraron que hubo un aumento gradual significativo de la insulina en líquido amniótico mayor o igual a 7 en el percentil 80. Encontraron que los niveles de insulina se elevaron en un 47,6% cuando el perímetro abdominal fue igual o mayor al percentil 80 con un valor predictivo negativo de un 77,2%. Esta gráfica confirmó que no existía un umbral claro de perímetro abdominal para identificar una insulina en líquido amniótico en un nivel igual o superior a 7.
Y entonces ellos lo que hicieron fue examinar el diagrama de correlación para un nivel de insulina en líquido amniótico asociado con un valor predictivo negativo más alto. Y ellos que encontraron que cuando el nivel de insulina se encontraba en niveles iguales o superiores a 16, se pudo identificar mediante el percentil 75 del perímetro abdominal con un valor predictivo negativo del 100%. Y cuando se devolvieron a la curva ROC, eso confirmó que el umbral de perímetro abdominal por encima del percentil 75 para identificar insulina en líquido amniótico igual o superior a 16 tenía una excelente relación entre sensibilidad y especificidad. Ellos no observaron que ningún caso de insulina en líquido amniótico mayor o igual a 16 eh, cuando el perímetro abdominal fue menor a percentil 75. Y posteriormente ellos definieron que un nivel de insulina en líquido amniótico igual o superior a 7 lo iban a llamar hiperinsulinismo moderado y un nivel de insulina en líquido amniótico igual o superior a 16 lo iban a definir como hiperinsulinismo grave. Y ese estudio lo que nos permitió fue concluir que las mediciones del perímetro abdominal son un discriminador relativamente pobre del insulinismo moderado, pero excelente para el hiperinsulinismo grave, el cual está relacionado con morbilidad neonatal. Porque de hecho ya otros autores habían descrito que la hipoglicemia y la desregulación bioquímica del recién nacido se produce solo cuando los niveles de insulina en líquido amniótico superan el nivel de 17 y hay morbilidad del sobrepeso al nacer que se limita a niveles de insulina iguales o superiores a 20. Que los niveles de insulina en líquido amniótico marcadamente elevados, mayores de 18, se asociaron con un mayor riesgo de fetopatía diabética sintomática y otros autores describieron que hay mayor tasa de obesidad infantil en hijos de madres diabéticas con niveles de insulina iguales o superiores a 20 y que hay prevalencia mayor de intolerancia a la glucosa a los 6 años con niveles de insulina y líquido amniótico cuando los niveles se encuentran iguales o por encima de 16. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, vamos a encontrar, por un lado, disfunción sistólica y diastólica, donde predomina más la diastólica, y hay una disminución de la razón de la onda E y la onda A en la válvula mitral y tricuspidia, lo que nos va a indicar que hay una alteración en el llenado. Y esta disfunción diastólica es un hallazgo frecuente y podría detectarse incluso en ausencia de hipertrofia significativa. Y hay un aumento del índice de desempeño miocárdico que evalúa como tal la función global sistólica y la diastólica y suele estar aumentado en fetos de madres diabéticas, lo que refleja como tal un compromiso funcional biventricular. También se presenta hipertrofia miocárdica, que la podemos evidenciar mediante el engrosamiento tanto del septo como de las paredes ventriculares, lo que nos va a llevar a una cardiomegalia relativa. También podemos evidenciar alteraciones en la geometría cardíaca. Hay un aumento del índice de esfericidad ventricular, especialmente en el ventrículo derecho, que puede asociarse a disfunción global. Y todos estos hallazgos generalmente se presentan en ausencia de cardiopatía estructural mayor. Esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2021, cuyo objetivo fue estimar el efecto de la diabetes materna en la función cardíaca fetal medida mediante ecografía prenatal, realizaron una búsqueda en bases de datos de estudios que evaluaran la función cardíaca fetal mediante la ecocardiografía de embarazos afectados por diabetes comparado con los embarazos sin complicaciones. Ellos lograron recoger información de 39 estudios para un total de 2.276 controles y 1.925 mujeres con embarazo afectado por diabetes, en las que se encontraban 1.120 pacientes con diabetes gestacional, 671 con diabetes pregestacional y en 154 pacientes no se especificó el tipo de diabetes que padecían. Y los parámetros ecocardiográficos de la función cardíaca fetal que evaluaron tenemos el grosor del tabique interventricular y el grosor de la pared ventricular que van a evaluar como tal la hipertrofia cardíaca, la fracción de eyección, el acortamiento fraccional, el gasto cardíaco y el tiempo de contracción isovolumétrica que va a evaluar la función sistólica, la relajación isovolumétrica y la razón entre la onda E y la onda A que van a evaluar la función diastólica y el índice de rendimiento miocárdico que lo que me va a evaluar es la función cardíaca general. Con respecto al
mellitus pregestacional, encontraron que el grosor del septo interventricular en el segundo y el tercer trimestre definitivamente fue mayor en los embarazos diabéticos que en los controles. Encontraron que en diabetes gestacional el grosor del septo interventricular en el tercer trimestre fue mayor en los embarazos diabéticos que en los controles. Y los datos de espesor del septo interventricular en el segundo trimestre no mostraron valores estadísticamente más altos en embarazos con diabetes gestacional. Y podemos concluir que con respecto a la evaluación de la hipertrofia cardíaca se encuentra un mayor grosor del septo interventricular tanto en embarazos con diabetes pregestacional como en diabetes gestacional. Al evaluar la razón de la onda E y la onda A, encontramos que esta relación en tercer trimestre fue más baja en embarazos con diabetes pregestacional que en controles, lo que nos indica, al evaluar la función diastólica en diabetes mellitus pregestacional, hubo disminución de la onda E y la onda A. Y la razón de la onda E y la onda A en diabetes gestacional realmente no mostró ninguna diferencia. Cuando evaluaron el índice de rendimiento miocárdico, no hubo ninguna diferencia en los embarazos con diabetes pregestacional. Realmente tampoco hubo ninguna diferencia en este índice de rendimiento en las pacientes con diabetes gestacional. Es decir, que en cuanto a función cardíaca general, el índice de rendimiento miocárdico en tercer trimestre fue similar, tanto en embarazos con diabetes como en embarazos sin diabetes. La conclusión es que la diabetes materna está asociada con la hipertrofia cardíaca fetal y la disfunción diastólica, sin importar si la diabetes es pregestacional o gestacional. ¿Cómo vamos a diagnosticar la hipertrofia miocárdica? La idea es que midamos el grosor del tabique interventricular. Eso se puede medir en el corte de 4 cámaras y en el corte de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se debe medir en modo M o bidimensional en diástole en el punto de mayor grosor del septo, habitualmente a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Y el diagnóstico se hace comparando el grosor del septo con valores de referencia ajustados, ya sea por edad gestacional o utilizando percentiles o el Z-score. Vemos que en fetos normales el grosor del septo interventricular va a aumentar a medida que aumenta la edad gestacional de manera progresiva, ya sea en el corte de 4 cámaras o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y la vamos a diagnosticar cuando el grosor del septo interventricular se encuentre por encima de 2 desviaciones estándar de la media para la edad gestacional. Y este estudio publicado en 2021, realizado en Polonia, tenía el objetivo de evaluar el potencial predictivo del grosor del septo interventricular medido a partir de las 33 semanas de gestación como marcador de macrosomía fetal, es decir, un peso mayor de 4.000. Ellos analizaron retrospectivamente las historias clínicas de fetos examinados ecocardiográficamente entre el 2016 y el 2020. Ellos recogieron 299 fetos con riesgo de macrosomía fetal, a quienes se les midió el grosor del septo interventricular a nivel inferior a las válvulas auriculoventriculares y también documentaron la biometría fetal y el peso al nacer. Un total de 28 fetos, es decir, un 9.6%, presentaron macrosomía y solamente 13 de estos casos se pudieron predecir con base en anomalías biométricas fetales. Como se muestra en la figura, la medición del grosor del septo interventricular va a permitir detectar hasta un 71.43% de los casos de macrosomía. Por lo tanto, documentaron que el grosor del septo interventricular es un predictor prometedor de macrosomía con un punto de corte óptimo de 4.7 milímetros. Y a partir de esto, ellos generaron medidas de rendimiento estadístico que ilustran el potencial predictivo de esta medida. Determinaron que el grosor del septo interventricular igual o superior a 4.7 milímetros tenía una sensibilidad de un 71.43% y un valor predictivo negativo de 95.4%, que comparado con la biometría fetal para calcular la macrosomía fue mucho mejor, debido a que su sensibilidad de la biometría fue de 46.4% y el valor predictivo negativo de 93.3%. Entonces, concluimos que parece que tener un grosor del septo interventricular igual o superior a 4.7 tiene una mayor sensibilidad y un mayor valor predictivo negativo que la biometría fetal para predecir la macrosomía. Y se ha reportado que existe asociación entre la hipertrofia del septo interventricular con los resultados neonatales. Se ha encontrado que
el 5% de los neonatos de madres con diabetes presentan insuficiencia cardíaca congestiva debido a la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo como resultado de la hipertrofia del septo, que dentro de las 48 horas posteriores al parto hay un aumento del grosor del septo interventricular independiente del control glicémico materno y que fetos con septo interventricular con medida superior a 4,5 presentaron un resultado neonatal adverso, como disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo neonatal, cianosis, succión débil, taquipnea y síndrome de dificultad respiratoria grave. En cuanto al abordaje, vemos que detectar estas alteraciones va a permitir optimizar el seguimiento ecográfico y cardiológico fetal, planificar el momento y la vía del parto para reducir riesgos como distocia de hombros, fracturas óseas, lesiones del plexo braquial, que son frecuentes en fetos con macrosomía, y además el diagnóstico precoz va a facilitar que haya preparación de equipos neonatales para manejar complicaciones inmediatas como la hipoglicemia, la policitemia, la dificultad respiratoria. Nos preguntamos si permite el diagnóstico de, de petopatía diabética, nos permite ajustar el control glicémico materno. Sabemos que la mayoría de pacientes con diabetes pregestacional usarán insulina. Sin embargo, la mayoría de pacientes con diabetes gestacional no. Entonces, pues nuestra guía de práctica clínica, publicada en 2016, recomienda iniciar tratamiento farmacológico si el valor de perímetro abdominal realizado después de 2 semanas de tratamiento médico-nutricional o si en los controles subsiguientes se encuentra mayor al percentil 75 con una calidad de evidencia moderada. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes, según su estándar más reciente, nos recomienda considerar el inicio de insulina en pacientes gestacional cuando las metas glicémicas no se alcanzan con modificaciones en estilo de vida, principalmente dieta y ejercicio. Y ellos no utilizan criterios ecográficos para definir el inicio del manejo farmacológico. Esta es una revisión sistemática publicada por Cochrane en 2019, donde buscaban investigar si el uso de imágenes fetales con la glicemia materna comparado con la glicemia materna sola para indicar la necesidad de tratamiento médico reducía el riesgo de resultados adversos perinatales. Ellos seleccionaron ensayos controlados aleatorizados donde se evaluaran embarazos únicos a los que se les diagnosticó diabetes mellitus gestacional y la intervención de interés para ellos fue el uso de la biometría fetal, además de los valores glicémicos maternos, para indicar el uso de tratamiento médico para la diabetes gestacional. 3 estudios fueron seleccionados para la revisión cualitativa y cuantitativa para un total de 524 mujeres. Con respecto a los resultados maternos que pudieron encontrarse, porque no todo lo que querían evaluar lo encontraron, el uso de biometría fetal, además de la concentración materna de glucemia, puede lograr poca o ninguna diferencia en la incidencia de parto por cesárea y no se conocen resultados de trastornos hipertensivos del embarazo porque la evidencia es de certeza muy baja y estos ensayos no informaron sobre el desarrollo de la diabetes tipo 2 en la madre o hipoglicemia materna. En lo referente a los resultados fetales y neonatales, el uso de la biometría fetal puede lograr poca o ninguna diferencia en la incidencia de hipoglicemia neonatal. Realmente no se conocen los resultados para tamaño grande, para gestacional, distocia del hombro, medida compuesta de morbilidad o mortalidad perinatal. Y esta revisión concluye que la evidencia disponible es de baja a muy baja certeza y que no permite afirmar que el uso de biometría fetal para guiar el inicio de insulina mejore los desenlaces maternos o perinatales en comparación con el manejo basado únicamente en glucemias maternas. Más adelante, en 2022, se publicó este ensayo clínico aleatorizado realizado en España. Su objetivo fue comparar el tratamiento convencional de la diabetes gestacional con tratamiento flexible según la medición de perímetro abdominal. Ellos propusieron 2 grupos. El grupo experimental, que fue tratado de acuerdo con los parámetros ecográficos del crecimiento fetal, y el grupo control, que fue tratado de acuerdo con la glucemia capilar materna. Las metas para el grupo experimental, cuando el perímetro abdominal se encontraba por debajo del percentil 75, en ayunas fue menor a 120 y una hora menor a 180, es decir, una meta laxa. Y
La meta para el perímetro abdominal por encima del percentil 75 fue en ayunas menor a 80 y en una hora menor a 120. Y las metas del grupo control fueron las metas que usamos convencionalmente, es decir, ayunas menor a 95 y una hora menor a 140. Em, Ellos entonces recogieron información de 246 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional con edad gestacional menor a 34 semanas. Y fueron en total 121 mujeres en el grupo experimental y 125 mujeres en el grupo control. En los datos de seguimiento materno se observaron diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al control glicémico y el tratamiento con insulina. Vemos que el control glicémico fue mejor en el grupo basado en la estrategia de crecimiento fetal. Hubo control glicémico de casi 75% de estas pacientes con respecto a casi 50% del grupo control. Y el tratamiento con insulina fue más frecuente en el grupo tratado por criterio materno, donde necesitó el 24% de las pacientes, mientras que en el grupo de criterio fetal solo fue necesario en el 12,5%, es decir, la mitad. Y con respecto a la hipoglicemia materna, no se observaron como diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las complicaciones del embarazo, como la preeclampsia, colestasis intrahepática del embarazo, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, no encontraron diferencias significativas. Y en cuanto a los datos antropométricos, no observaron diferencias significativas ni tampoco en la prueba de Apgar neonatal. Tampoco observaron diferencias en los fetos pequeños para edad gestacional ni grandes para edad gestacional. Y con respecto a las complicaciones neonatales, la única que tuvo diferencia estadísticamente significativa fue la hipoglicemia. Ellos luego hicieron un análisis cruzado donde reevaluaron cada gestante según los criterios del grupo opuesto al que se incluyó originalmente y se determinó si había requerido tratamiento con insulina en ese caso. Se analizaron los desenlaces de grande parada gestacional, pequeño parada gestacional, hipoglicemia neonatal, ingreso a UCI y tasa de cesáreas. Vemos que en el grupo B y en el grupo C las pacientes habrían recibido tratamiento diferente al grupo opuesto. En el grupo B serían tratadas con insulina, utilizando solo el criterio materno, y vemos que todos los fetos pequeños para edad gestacional se encontraban en el grupo de criterio materno, y se presentó más frecuentemente también hipoglicemia con significancia estadística. En el grupo C, las pacientes serían tratadas con insulina usando solo el criterio fetal, y todos los fetos grandes para edad gestacional se encontraron en el grupo tratado por criterio materno, y también se presentó más frecuentemente el requerimiento de cesárea. Este análisis cruzado de los datos muestra que la estrategia de tratamiento basado en criterio fetal redistribuye como tal la asignación de la terapia con insulina, puesto que se evitaría tratamiento con insulina en un 34,7% de las pacientes y con esto van a disminuir los fetos pequeños para gestacional y la hipoglicemia neonatal. Y al aplicar tratamiento con insulina en embarazos con alto riesgo de sobrecrecimiento fetal, a pesar de que las cifras de glucemia no lo indicaran según la estrategia de criterio materno, reduciría el número de fetos grandes para edad gestacional y la tasa de cesáreas. Este estudio lo que nos permite concluir es que esa propuesta del tratamiento flexible de la diabetes mellitus gestacional según la medición del perímetro abdominal fetal por ecografía parece que es seguro para la madre y el feto y podría conducir a una disminución del número de embarazadas que requieren tratamiento con insulina casi la mitad, sin que esto tenga relevancia en el número de controles ecográficos ni en el número de visitas médicas. Pero con respecto a metas más estrictas, en el mismo año, en 2022, se publicó el ensayo Target, que es un ensayo aleatorizado por conglomerado realizado en 10 hospitales de Nueva Zelanda. Su objetivo fue evaluar si los objetivos más estrictos, en comparación con menos estrictos, reducían la morbilidad materna y perinatal sin consecuencias adversas para la salud de mujeres con diabetes gestacional. El grupo que tuvo objetivos más estrictos fueron ayunas menor o igual a 90, una hora postprandial menor o igual a 133, 2 horas postprandial menor o igual a 121, versus ayunas menor o igual a 99, una hora menor o igual a 144 y 2 horas postprandial menor o igual a 126.
Para el grupo de objetivos más estrictos se recogieron 595 mujeres y para el grupo de objetivos menos estrictos se recogieron 501 mujeres. Con respecto a los resultados del tamaño a nacer, que de hecho los ajustan por la edad gestacional, en el momento que se diagnosticó la diabetes gestacional, la etnia, el índice de masa corporal, si hubo antecedente o no de diabetes gestacional, no encontraron diferencia estadísticamente significativa ni en cuanto a los fetos grandes para edad gestacional ni en cuanto a la tasa de macrosomía. Con respecto a otros desenlaces secundarios neonatales, se encontró una reducción significativa en la morbilidad neonatal grave, que la evalúan con respecto a muerte perinatal, trauma de parto o distocia de hombros. Y en los desenlaces secundarios maternos, se encontró que hubo un aumento en la morbilidad materna grave. Se evaluó la muerte materna, el edema pulmonar, la eclampsia, el síndrome de dificultad respiratoria, abrupción de placenta, hemólisis, coagulopatía y hemorragia postparto mayor. No observaron ninguna diferencia en otros desenlaces maternos que para nosotros son relevantes, como la preeclampsia, la inducción del parto o cesárea, y hubo mayor necesidad de tratamiento farmacológico de manera significativa, tanto de requerimiento de insulina y de requerimiento de insulina con metformina. Lo que se pudo evidenciar de este estudio Target fue que usar metas más estrictas de glicemia puede ocasionar una reducción significativa en la morbilidad neonatal grave, pero a costa de un aumento de la morbilidad materna grave y una mayor necesidad de tratamiento farmacológico. Con respecto a las metas, realmente la recomendación actual de nuestras grandes sociedades, de las cuales leemos, siguen siendo guiadas por objetivos óptimos de glicemia basal, postprandial y postprandial 1 hora y 2 horas, y aún no hacen una recomendación como tal relacionada con hallazgos sugestivos de fetopatía diabética. ¿Y cómo hacemos el seguimiento de estos fetos? Por un lado va el crecimiento fetal y el bienestar fetal. La idea es que realicemos un monitoreo fetal 2 veces por semana a partir de la semana 32 y lo podríamos considerar antes si hay un mal control glicémico, si hay un daño de órgano materno, si hay hallazgos ecográficos preocupantes. En cuanto al perfil biofísico, la indicación es complementar un NST no reactivo o un factor de riesgo adicional. La recomendación más fuerte es ecografía obstétrica para evaluar el crecimiento del líquido amniótico cada 3 a 4 semanas y podríamos aumentar la frecuencia de estas si encontramos macrosomía, polidramnios o restricción del crecimiento fetal, obviamente. Y el Doppler solamente está indicado en complicaciones vasculares maternas como tal, no para la evaluación de diabetes. Y con respecto a la ecocardiografía fetal, la Asociación Americana del Corazón recomienda que le realicemos ecocardiografía a todas las pacientes con diabetes pregestacional, independiente del tipo que sea, e independiente del control glicémico. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que estas pacientes tienen riesgo hasta 5 veces mayor que la población general de presentar cardiopatías congénitas. Sí se ha encontrado que este riesgo es especialmente elevado si la hemoglobina glicosilada en primer trimestre supera el 8.5%, pero realmente no existe un umbral claro por debajo del cual el riesgo sea absolutamente nulo y por eso aquella recomendación. Con respecto al parto, debemos tener en cuenta que la inducción electiva antes de las 39 semanas, en ausencia de indicaciones materno-fetales claras, se asocia a un aumento de morbilidad neonatal, hipoglicemia, hiperbilirubinemia y mayor ingreso a UCI neonatal. Por ahora sabemos que la idea es ofrecer terminación del embarazo a la semana 37 y 38, especialmente si no hay garantía de un adecuado seguimiento y si hay un adecuado control metabólico. Y a la semana 39 se podría llevar si es una diabetes bien controlada, si no tiene complicaciones maternas o fetales adicionales. La idea es que lo que describe la literatura es que ofrezcamos finalización electiva cuando el peso fetal estimado se encuentra por encima de 4.000 y una recomendación fuerte a favor de cesárea si el peso fetal estimado se encuentra en 4.500 o por encima de. Sin embargo, pues la decisión debe individualizarse según el contexto clínico de la paciente y sus antecedentes obstétricos. Y en cuanto a conclusiones, lo que quiero que se lleven de esta revisión es
que 1 de cada 3 hijos de madre diabética va a presentar hiperinsulinemia, que será el principal mediador de macrosomía y aumento de la grasa, masa grasa neonatal. El peso fetal estimado igual o superior a 90 para la edad gestacional será el hallazgo más característico de crecimiento fetal excesivo y que el perímetro abdominal será el parámetro más sensible para detectar el crecimiento desproporcionado. El perímetro abdominal por igual o superior a percentil 75 va a tener un alto valor predictivo negativo para descartar la fetopatía diabética relevante y será un punto de corte sensible para detectar el hiperinsulinismo fetal significativo, pero ojo que este es un parámetro sensible, pero no es específico. La diabetes materna está asociada con hipertrofia cardíaca fetal y la hipertrofia del septo interventricular vimos que está relacionada con fuerte predictor de macrosomía asociado a insuficiencia cardíaca congestiva y a resultado neonatal adverso. Y su detección va a permitir optimizar el seguimiento ecográfico y cardiológico fetal, planificar el momento y la vía del parto y preparar los equipos neonatales para el manejo de complicaciones inmediatas asociadas a esta patología. Gracias. Gracias, doctora Daniela, por tu desarrollo del tema de una manera tan organizada, clara y como que nos permitía estar como atentos todo el tiempo en la presentación. Quiero darle la palabra a la doctora María Isabel, que la tengo por aquí cerquita, experta materno-fetal, y queremos pues sus aportes, su concepto. Doctora. Bueno, primero que todo, felicitar a Dani. Me parece que hizo una revisión muy buena, fue muy juiciosa. Creo que tocó los puntos más importantes de la charla y nos dejó claro muchas cosas. También dejar en claro que todavía falta mucho por estudiar, muchos artículos y ojalá que salgan publicaciones donde nos den más certeza de hacer el diagnóstico y manejo de estas pacientes, porque sabemos que también hay una parte como una zona gris donde es muy difícil como saber, bueno, listo, si le ponemos insulina o no, cómo le hacemos el manejo, si vamos a ser más estrictos o no, pero como dice Dani, es como llenarnos de motivos, individualizar a la paciente, mirar el contexto también, no solamente pues acá en nuestro medio, también social de la paciente. Y no, pues Dani, te felicito. No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. No, voy a ganar hablar. Bueno, no, yo quiero felicitar a Dani porque sí considero que llevó la charla de una manera que todos entendiéramos el contexto del tema. Ya pues los que han rotado conmigo saben que yo insisto en que no hay suficiente información ni para apoyar ni para rechazar del todo la conducta de ponerle insulina a las pacientes que tienen una sospecha o un riesgo de fetopatía diabética por el peso, por el perímetro abdominal, la hipertrofia del tabique que generalmente pues, no la diagnosticamos porque las ecografías de control las hace personal con entrenamiento básico, entonces casi nunca lo encontramos. Las metas que ustedes ven ahí en los trabajos, si se ponen a mirar, ninguna se parece a lo que vamos nosotros. Entonces, inferir esos trabajos que hay publicados en literatura a nuestro medio es muy difícil, porque miren, el español usa metas demasiado estrictas, el australiano ya cuando dice laxo es realmente Muy muy laxo. laxo. Entonces miren que esas metas no son. Cuando uno no tiene tanta evidencia, uno puede irse a un punto intermedio. Creo que lo que manejamos en el programa, por ejemplo, con los del SABIC, muy poner en endocrino de bajarle a 85 y a 120. Creo que es una medida que si bien no tiene la mejor evidencia, no es ni irse al extremo de darle a todas, ni tampoco al extremo de bajar tanto las metas como lo bajaron, por ejemplo, los españoles. Hay algo más, como dice María, hay algo más detrás de esa fetopatía que todavía no hemos logrado identificar para poder decir con claridad qué es lo que hace que esos bebés sean más grandes, a pesar, por ejemplo, de tener en teoría las metas que nosotros esperamos para una diabética. Creo que también faltan varios estudios en cambios en el estilo de vida, porque si bien a veces no tengo que mejorar mis glicemias, probablemente ese metabolismo fetal y placentario se puede haber mejorado
con cambios en el estilo de vida, y creo que todavía con cambios en el nos estilo de falta vida, creo que todavía nos más en falta eso, más enfocando con en eso, restricción. enfocando con Lo último que restricción. encontramos Lo fue que último que los cambios en el encontramos fue que estilo de los vida cambios en era el lo que estilo de vida era lo que mejoraba la mejoraba la dieta dieta mediterránea y mediterránea y otras otras cosas, cosas. Que que si si hubieran hubieran mecanismos mecanismos efectivos de efectivos de prevención, prevención seguramente en seguramente en diabetes, diabetes, pues pues nos nos hacía hacía falta falta algo algo con con respecto respecto a a la la parte parte metabólica y de funcional. funcional, que creo Vale que la vale la pena pena esperar los esperarlos. estudios. Gracias, doctor Colonia. No, felicitarte, pues creo que una revisión muy completa, realicé como muchos de los estudios explicándolo y después de eso cada uno pues de una manera fácil de entender y con las conclusiones de los estudios y las conclusiones que quería aquí estar. Gracias. Gracias, doctora Andrea, también por el comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a los expertos que tenemos aquí? La doctora. No he visto que en algunos hospitales hay una conducta técnica de a las personas que están con quimioterapia la semana 38, o no controlada. Entonces, ¿hay alguna diferencia o me va solamente el control o también es que quimioterapia por la 38 más que la 39 es controlada? Bueno, no, eso es dependiendo, como dijo pues Dani. Muchas veces cada clínica pues ajusta su protocolo a toda la parte epidemiológica y su trayectoria, por decirlo así. Sin embargo, se ha visto que una paciente que esté bien controlada, no tengamos más factores de riesgo y todo, incluso con la literatura, como imagen, nos podemos ir hasta la 39. Muy diferente la paciente hipertensa, obesa, que sabemos que tenemos mal control, que tenemos de pronto unas glicemias que no están muy en metas, entonces ahí nos tiramos más hacia la 38. No, pues tú que has estado conmigo en la cita, yo siempre les doy como la ventana entre 38 y 39 y lo dirá más que todo cómo se comporta la mamá, cómo se encuentra el estado materno-fetal, porque si estamos viendo un ejemplo, el bebé no está afectado ni nada, estamos bien, y se puede ir hasta 39. Hay otras pacientes que obviamente tampoco hay una literatura que diga no, está mal hecho. Como dijo el doctor Polonia, si usted la arranca a la 38 es malo. Pues en realidad, no agarrar ahí en un momento maduración fetal, pues que el bebé, los pulmones están bien, y uno dice, listo, a partir de la 38 podrían nacer. Entonces, yo creo que es pues, la parte de finalización de un momento a otro, es cogerlo como con pinzas y definir según los otros criterios que tiene la paciente, cómo se hace. Obviamente, una paciente que fue muy difícil control, tenemos así sea unas glucometrías muy elevadas, vemos pues que de pronto requirieron altas dosis de insulina, pues ¿para qué la vamos a llevar hasta la 39? Pues, sino que vamos a ir contemporizando, ¿listo? Contemporizando, Entonces también hablarle muy bien a la paciente y explicarle que 38 puede ser, yo siempre digo, puede ser 38 más 1, más 2, más 3, más 4, no hay necesidad tampoco de correr a sacar a ese bebé antes de tiempo. Doctora María Isabel, aprovechando lo de la maduración pulmonar, que dices el comentario de estar seguros que sea maduración, a veces como que no es tan fácil. Entonces, la pregunta es, ¿la maduración pulmonar como medicamentos y esteroides tiene alguna aplicación en este tipo de pacientes cuando se diagnostica esta fetopatía en edades tempranas? No, en realidad no, la literatura pues se ha visto y hemos hecho como unas revisiones, incluso en estas pacientes con su alteración metabólica, a veces de pronto algunos efectos más deleterios, e incluso pues ya va a alterar las glicemias de la mamá, de llevar a un sobretratamiento donde no hay necesidad. Si la paciente está, pues lo más importante es controlar a la mamá, porque una mamá controlada es un bebé controlado. Pero no es indicación sine qua de esteroides semana tal, no. Solamente en aquellos pacientes ya sabemos los criterios exactos. Si tenemos un síndrome de parto pretérmino, vemos que ese chiquito van a hacer antes, o tiene alguna otra comorbilidad, pero de resto no se recomienda de manera global darle pues, esto a la paciente. ¿Listo? La otra pregunta, la doctora claramente en su charla decía que si se hacía un muy buen control, tal vez se disminuyera la necesidad de insulina hasta la mitad de sus pacientes.
plan, no llevar tanto al uso de insulina por hacer un mejor control metabólico. ¿Aplicaría ahí algo diferente a la insulina en los controles metabólicos de la paciente como oportunidades de tratamiento que no sea insulina? Bueno, Generalmente, pues pues la la insulina, el el gol estándar es es el el número número uno uno que que siempre siempre vamos vamos a a hacer. hacer. Pero, por Por ejemplo, ejemplo, personalmente, personalmente, también cuando pues, yo pues, yo trabajo trabajo en en la la parte parte, de el la apartado de Quibdó, Quibdó, pues pues obviamente es obviamente es una una paciente paciente de de área área de de Quibdó, Quibdó, no no tiene tiene acceso, acceso, pues pues a a duras duras penas penas le le dan dan los los controles controles prenatales, prenatales, no no tenemos tenemos nada nada más, más, es es darle darle metformina, metformina, ¿cierto? ¿cierto? Porque es Porque una es una paciente paciente que que no no va va a a tener tener glucometrías, glucometrías, ni pues, le van a ni van a entregar entregar un un glucómetro glucómetro nunca nunca en en su su vida, vida, a a duras duras penas penas está está pendiente pendientes de de una una ecocardio, ecocardio, pues pues cada cada 1000 1000 años años, pues pues que que uno uno vaya. vaya. Entonces, Entonces, en en realidad, realidad, yo yo creo creo que que pacientes pacientes que que de de pronto pronto tengamos tengamos dificultades dificultades en en el acceso a acceso a servicios de servicios de salud salud o o dificultades dificultades a a nivel nivel económico económico o o algo, algo, se se puede puede dar dar manejo manejo oral oral sin sin ningún ningún problema. problema. Sin embargo, este no Este es no es el el mejor, no mejor, no tenemos tenemos como como esa esa capacidad capacidad de de hacer hacer una una titulación titulación como como más más fácil, fácil, como como la la insulina insulina que que nos nos permite permite mirar mirar y y hacer hacer como como ese ese manejo manejo más más dirigido y dirigido y guiado a guiado la a la paciente. paciente. Entonces, a Entonces, a esas esas pacientes pues pacientes que pues que ya, ya, pues, por pues ejemplo, por ejemplo tienen tienen acá, acá, que son que de son de acceso acceso difícil a difícil a los servicios de servicios salud, de salud, pues que ¿para la qué la van van a a mandar mandar con con insulina, insulina? y Y que que ya ya tienen tienen luz en luz la en la casa, casa, ahora ahora para para mandarlas mandarlas con con insulina insulina y y también también, con con todo todo respeto a respeto a las las pacientes, pacientes, algunas algunas pacientes pacientes también también el el coeficiente coeficiente intelectual, intelectual, pues, pues para para que que cuenten y cuenten, no no sé sé qué, qué, no. no. Nos Nos entra entra y y mandan mandan su su mejor, mejor pues, pues, su hipoglicemiante hipoglicemiante oral oral por por riesgo-beneficio, riesgo-beneficio, pues, pues obviamente obviamente de de ellos. ellas. Y otra, Otra, Respecto a eso, es que cuando elijan la insulina, recuerden tratar de usar insulina o de Tevin o NPH, porque la glargina, para que estos mecanismos accionantes puede favorecer la macrosomía fetal. Cuando tenga bebé diabética, idealmente no usar glargina como insulina de larga acción. Pero respecto a lo que dice María, es súper importante. El uso de la metformina, tanto para pacientes que no tengan disponibilidad o forma de aplicarse la insulina por múltiples factores biopsicosociales. Y recordar es que hay trabajos incluso ya que muestran que hay una reducción del peso materno y fetal mayor con el uso de metformina que con la propia insulina. Entonces, para que también tengan en cuenta en pacientes con restricciones de crecimiento, por ejemplo, evitar el uso de la metformina en estos pacientes por ese efecto. Lo que pasa es que es difícil, como dice María, porque como no lo podemos titular y las dosis de yo le doy 500 y cuando le subo a 850 o le subo a 1000, es difícil, no hay un esquema claro, entonces digamos que todavía la metformina está ahí como una alternativa en nuestro medio, pues porque ustedes saben que en países como el Reino Unido es la primera línea de manejo de la diabetes. Estación. la otra pregunta fuera de hablar de metformina e insulina, ahora que estamos de moda con la semaglutida. ¿Hay estudios a nivel mundial que de pronto estén dando alguna aproximación a este tipo de medicamentos que son de aplicación una vez a la semana y que podría tener algún tipo de beneficio? No, No, pues pues estudios estudios grandes grandes no. no. Se Se hay hay algunos algunos reportes reportes y y todo, todo, pero pero no no hay hay estudios estudios grandes grandes que que avalen avalen este este tipo tipo de de medicamentos. medicamentos. Bueno, y la, ¿Ah? doctor Alejo, ay, perdón, no había mirado por acá. Doctor Arturo, Sí, doctor Arturo, te escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Qué temazo el de hoy. Bueno, yo te quería solo decir tres cositas por ahí. He escuchado pues todo lo que han hablado, la asesoría que hizo María pues a nuestra alumna, digamos como todo muy bien enfocado. Pero sí quería hacer énfasis en algo y es lo siguiente. No es bueno que quede la idea de pronto para los estudiantes, para los residentes, sobre el uso, digamos, de siempre pensar en que la insulina es lo que nos va a salvar la vida. Siempre tenemos que ser nosotros muy educadores de la dieta y el ejercicio. Y que el ejercicio en la paciente diabética siempre se enseña es de la siguiente forma. Ojalá las pacientes pudiesen
desayunar e ir a caminar 20 minutos, almorzar e ir a caminar 20 minutos, comer e ir a caminar 20 minutos. Y nosotros como médicos enseñarles qué es lo que deben comer y qué cantidades deben comer. Porque la consulta médica se ha derivado, y según lo que yo he visto en los últimos tiempos, por la tecnología y por los avances que hay en la literatura, en que el médico general o el ginecólogo, si llega una diabética, en lo primero que van a pensar es en formular probablemente la insulina, en formular la ecocardiografía fetal, ¿no es cierto? Y se nos olvida lo más importante, que es ojalá dedicarle los 20 o 30 minutos de consulta a enseñarle a comer y a enseñarle a hacer ejercicio. Esa es la primera nota que quiero dejar como un esquema mental importante para nosotros como médicos. Lo segundo que quería decir es que yo sé que hablaron de esteroides inmediatamente. En ese momento, pues me tuve que ocupar aquí con una paciente, pero de pronto para decirles que un error que veo que se comete es que si una paciente requiere betametasona, que ojalá en lo posible no la usemos, a menos que sea absolutamente necesario, pero si la necesita y es diabética, se comete el error de decir, dejen de hacerle glucometrías 3 o 4 días que porque se eleva. Eso es un error. Lo que hay que hacer antes es medirle las glucometrías y aplicarle insulina basado en los mismos criterios que hemos tenido siempre. Eso es muy importante tenerlo presente. Uno no debe descuidarle el azúcar o la glicemia a la paciente por los esteroides, que porque siempre se eleva. Pues claro, siempre se eleva, pero siempre hay que aplicarle más insulina porque hay que evitar que esa glicemia se eleve más de lo esperado. Entonces, es un error que cometemos con frecuencia, ¿no es cierto? Y por último, sobre la ecocardiografía fetal y el hecho de que uno encuentre un septo interventricular por encima de 4.2, 4.7 o 5 milímetros. Yo lo que sí quiero expresar es que definitivamente en la vida fetal uno no ve que haya fallas cardíacas o que haya grandes obstrucciones de la arteria aorta cuando se están presentando esta cantidad, digamos, de espesor del septo interventricular. Lo importante para lo que uno ve, que yo concluyo también con lo que nos presentaron, es que si uno va a hacer una ecocardiografía fetal en un feto, pues debe hacerla lo más cercano al nacimiento para poderle decir al pediatra y decirle, vea, el septo interventricular está por encima de 4.7, para que el pediatra realmente sepa que ese bebé sí o sí lo tiene que vigilar las primeras 48 horas desde el punto de vista hemodinámico. Muchas gracias. Los felicito. Fabulosa esta presentación y además la tutoría de María sé que fue maravillosa porque yo sé que ella ha estudiado mucho este tema. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, doctor Arturo. Yo quisiera hacer una preguntita complementaria con lo que acaba de decir el doctor Arturo y la ecografía fetal. No sé si está para el alcance de nosotros en ginecología, pero probablemente los pacientes nos preguntan en primera instancia a nosotros antes de preguntarle al pediatra o al pediatra pues que se dedica a la cardiología pediátrica. ¿En cuánto tiempo se debe hacer ese ecocardio para mostrar esa reversión de esos cambios? Obviamente hay cambios en todos los órganos, pero sobre todo en el cardíaco. ¿En qué momento se debe hacer el ecocardio de control donde uno diga probablemente ya se revirtieron todos los efectos de este proceso del embarazo y la hiperinsulinemia y la maternidad? Sí. Generalmente en los chiquiticos, cuando vienen con algún tipo de pues, cardiopatía hipertrófica, se tiene que hacer pues, antes del alta, y generalmente pues ellos no tienen, como dijo el doctor, pues repercusiones así hemodinámicas, pues que llega a una falla cardíaca, ya sería pues súper extremo, y más o menos al mes o 2 meses de vida se le hace el control, pero ya dependiendo pues de cómo lo encontraron inicialmente, pero es antes del alta, y eso es muy importante más que todo explicárselos, porque muchas veces piensan que el bebé lo van a dejar hospitalizado por eso, y también ser claros con dónde van a hacer ese bebé.
Idealmente que cuente con los recursos, ¿cierto? Obviamente esa paciente diabética no es que para que me vaya a nacer en un primer nivel donde de pronto no tengamos acceso al pediatra, no lo vea, no tengamos como al menos ese control bien estrecho y ser muy juiciosos también en esas pacientes en la parte postnatal y pues hacer la cuñita en las diabéticas gestacionales que requirieron el manejo con insulina. Muchachos, la curva, listo, no les dejen perder a esas pacientes van a ser, pues en unos 10, su riesgo metabólico en 10 años es demasiado alto. Entonces hacerle como esa educación porque se pierden mucho estas pacientes, listo. Muy bien. Muchas gracias entonces nuevamente, doctora María Isabel, por tu excelente presentación. Y doctora Daniela, y muchas gracias, doctora María Isabel, por habernos acompañado. Y bueno, gracias a todos por estar presentes. Feliz día.